Son responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Son las 5 en punto de la tarde y pues estamos aquí, lunes 2 de febrero del 2026, y esto quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM de cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y en YouTube. La producción a cargo, como siempre, de Mauricio Sandoval y obviamente desde Colombia, como siempre, y pues en controles el talento técnico de Kenneth Apuy, que estará esta semana, creo, haciendo controles para que ustedes puedan escuchar de la mejor manera este programa. Es lunes, tenemos mucha información y pues para la segunda parte de este programa vamos a conversar con el politólogo Ronald Alfaro sobre las elecciones de Costa Rica, qué mapa político plantea, pero sobre todo qué mapa de percepción política hay en Costa Rica a partir de los resultados que se dieron, que dio el Tribunal Supremo de Elecciones anoche mismo en la jornada electoral en Costa Rica de este 1 de febrero. Bien, vamos a las noticias internacionales, al panorama global. Estados Unidos detiene envíos de café mexicano por sospecha de trabajos forzados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el famoso CBP, emitió una orden de retención contra café producido por Finca Monte Grande en México por indicios de uso de trabajo forzado. Los cargamentos serán detenidos en todos los puertos de entrada bajo una ley que prohíbe importar bienes producidos con explotación laboral. Allí está esa información comercial entre Estados Unidos y México. Oracle anuncia la captación de hasta $50,000 millones. La tecnológica Oracle, dedicada a software y computación en la nube, lanzó un plan para recaudar hasta $50,000 millones mediante deuda, buscando calmar a los mercados ante su elevado nivel de endeudamiento. La parte central sería una gran emisión de bonos de grado de inversión a inicios de 2026, este año ya, según indican varios medios financieros internacionales. Y también en Estados Unidos, ex ingeniero de Google, condenado por espionaje económico. Un jurado federal de San Francisco declaró al culpable a Lin-Wei Ding, ex ingeniero de Google, por 7 cargos de espionaje económico y 7 por robo de secretos industriales vinculados a tecnología de inteligencia artificial. Esto en beneficio de la República Popular China. El veredicto llegó tras un juicio de 11 días en una corte federal de California. Interesante esa acusación y bueno, y esa condena ya a el ex ingeniero de Google por espionaje económico. En Asia, Japón, bueno, la primera ministra japonesa en Japón, obviamente, Sanae Takaichi, enfrenta una prueba clave con la subasta de $4,500 millones en bonos soberanos a 30 años, sensibles al temor de expansión fiscal en Japón. El resultado llega días antes de una elección anticipada donde busca respaldo para políticas más expansivas. Recuerden que Sanae Takaichi llamó a elecciones anticipadas
Así que Japón pone a prueba a los mercados antes de estas elecciones anticipadas, donde se verá el respaldo o no de la primera ministra. Recuerden que es un sistema diferente al costarricense, con un sistema parlamentario en donde pues el líder de la mayoría pues tiene que formar gobierno y propone así se genera ahí la primera ministra o el primer ministro a partir de ese liderazgo de la mayoría. Bien, en la India se anuncia un acuerdo comercial con Donald Trump, porque Donald Trump informó de este acuerdo con India, que reduce aranceles recíprocos del 25 al 18% por productos indios. El anuncio fue presentado como un gesto hacia el primer ministro Narendra Modi y entró en vigor de inmediato, indicaron las autoridades. Además, Trump afirmó que Estados Unidos bajará aranceles del 50 al 18% a India tras ese compromiso con Nueva Delhi de dejar de comprar petróleo ruso. Es decir, como parte del acuerdo, Nueva Delhi deja de comprar petróleo ruso y también acuerda adquirir más de 500.000 millones de dólares en bienes estadounidenses. Así que pues hay condiciones para ese acuerdo entre la India y Estados Unidos. También en Asia, pero en Corea del Sur, el fabricante de cables, el S-Corp, retiró el plan de sacar a bolsa su filial estadounidense Essex Solution, proveedora de Tesla y Toyota, tras duras críticas de accionistas y del propio presidente surcoreano. El debate reavivó cuestionamientos sobre las cotizaciones duplicadas de conglomerados familiares. Así que varios medios internacionales anuncian esta polémica en Corea del Sur por escisión empresarial. Y el S-Corp retira el plan de sacar a bolsa su filial estadounidense. En Europa, el gobierno francés logró adoptar el presupuesto de 2026 luego de que el Parlamento rechazara 2 mociones de censura. El primer ministro activó el artículo 49.3 de la Constitución, cerrando meses de bloqueo político y evidenciando la fragmentación legislativa en Francia. Así que se aprueba el presupuesto tras una crisis política. Y por otro lado, también en Europa, el presidente del Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, Mario Draghi, afirmó que la Unión Europea corre riesgo de desindustrialización y subordinación global si no avanza hacia una federación genuina. El ex primer ministro italiano, además, sostuvo que el actual orden global está debilitado y exige mayor integración política y económica. Advirtió entonces el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sobre la necesidad de mayor cohesión, mayor unión, mayor avance en la Unión Europea. En América Latina, México, China y Perú lideran producción mundial de plata. La plata superó por primera vez los $100 la onza en estos días, impulsada por la demanda industrial y un déficit estructural de oferta que ya lleva 5 años. 3 países, México, China y Perú, concentran gran parte de la producción global en un mercado altamente volátil. Y también en México, la industria textil mexicana rezagada tecnológicamente. El sector textil de México enfrenta más de una década de atraso tecnológico, con ventas en caída y fuerte presión de importaciones baratas. La falta de inversión impide adaptarse a la demanda de telas sustentables y procesos modernos.
La industria textil mexicana entonces muestra un rezago tecnológico, indican varios cables internacionales. Y en Colombia, un informe de la firma Bravo revela que el 43,3% de los colombianos mantiene entre 3 y 5 deudas. Casi la mitad de los colombianos con deudas. 43% de los colombianos mantienen entre 3 y 5 deudas. Aunque este dato es una mejora frente al año previo, al 2025. Bueno, este es un informe de 2025. La deuda promedio ronda los $8,700, aunque el desempleo sigue afectando la capacidad de pago. Vaya, nuestros países están endeudando muchísimo, obviamente debido a la condición económica, pero pues es un tema no menor, el endeudamiento personal y familiar de las personas en América Latina. Chile postula a Michelle Bachelet para liderar las Naciones Unidas. Bueno, varios países, creo que incluso, sí, respaldo de México y Brasil. El gobierno chileno oficializó la candidatura de la expresidenta chilena y también ex directora de ONU Mujer y también del área de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pues oficializan la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Como ustedes saben, ya hay unas varias candidaturas propuestas y esta tiene el respaldo de México y Brasil y por supuesto de Chile, según confirmó el presidente saliente ya, Gabriel Boric. Bueno, un par de notas más. A nivel global, el oro, la plata y otros metales registran fuertes bajas tras la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. En un contexto de menor tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, aún así, JP Morgan prevé que el oro alcance los $6,300 la onza a finales de 2026. Todavía no estamos ahí, ojo. Sobre todo impulsado por compras de bancos centrales que necesitan ese respaldo en oro. Así que venía en alza y pues ahora está a la baja los metales. Por otro lado, el volumen del comercio global de mercancías se mantuvo prácticamente plano en el tercer trimestre de 2025. Pero su valor en dólares alcanzó un máximo histórico. La brecha se explica por precios más altos y un dólar más débil que infló las cifras nominales. Bien, hoy es lunes de panorama bursátil. Los principales apuntes de los analistas de Wall Street para esta semana. Consultamos en tiempo real el tablero y sí está al alza. Standard & Poor's 0,54% positivo, Nasdaq Composite 0,73% subiendo y el Dow Jones 1,05%. Arranque positivo de febrero en Wall Street. Los principales índices de Estados Unidos subieron con fuerza, dejando atrás el mal cierre de la semana pasada. El Dow Jones avanzó 1,05%, más de 500 puntos. El Standard & Poor's sumó alrededor de medio punto, el 0,54%, y el Nasdaq, que es el tecnológico de las empresas tecnológicas, ganó 0,73%, apoyado en buenos datos macro y en una avalancha de resultados empresariales. Por sectores, la tecnología volvió a mostrar señales mixtas. Nvidia cayó más de 2% después de que su CEO relativizara un plan de inversión de $100,000 millones con OpenAI, enfriando parte del entusiasmo por la inteligencia artificial. En contraste, el mercado espera con atención los balances de Amazon, Alphabet y AMD en los próximos días que pueden marcar el pulso del sector. En consumo, Disney
fue el gran perdedor de la jornada. Sus acciones se desplomaron más de 7% tras reportar una caída de utilidades interanual presionada por mayores costos. En retail, en consumo al por mayor, el foco está puesto en Walmart y Target, dos grandes cadenas de supermercados que estrenaron nuevos CEOs en febrero con trayectorias bursátiles muy distintas. Walmart acumula fuertes alzas en los últimos años, mientras que Target sigue rezagada. En materias primas, la volatilidad sigue siendo protagonista. El oro y la plata intentaron estabilizarse tras el fuerte desplome del viernes, aunque el movimiento errático mantiene nerviosos a los inversionistas. El petróleo, en cambio, cayó con fuerza, el Brent retrocedió más de 4% y el WTI cerca de 5%, ante señales de menor tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. En el frente macro, los mercados tomaron impulso gracias a un dato clave. La actividad manufacturera de Estados Unidos sorprendió al alza en enero, con los índices PMI volviendo a zonas de expansión por primera vez en un año. A eso se sumó el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India que reduce aranceles y dio un empujón a acciones vinculadas al comercio internacional. El telón de fondo sigue siendo la incertidumbre monetaria, la nominación de Kevin Walsh para presidir la Reserva Federal, que tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos, y pues sería en mayo el cambio con Jerome Powell. Pues eso mantiene expectantes un poco a los inversores, a ver qué pasa con esa nominación y con esa posible sustitución entonces. Mientras tanto, el informe oficial de empleo de Estados Unidos se retrasa por el cierre parcial del gobierno. Esto es una mezcla que promete seguir moviendo los mercados los próximos días, así que pues vamos a seguir dando esas informaciones y mostrando los impactos tanto del nombramiento de Kevin Walsh, la espera con la ratificación o no del Senado, y pues los datos de empleo en Estados Unidos. Recuerden que la Reserva Federal tiene el mandato de controlar empleo y inflación. Bien, en unas notas en profundidad que hemos preparado para hablar de comercio mundial. Hemos analizado bastante en estos días el comercio a partir de los datos de 2025, muchas veces a partir de lo que algunos especialistas prevén para 2026 o el análisis de cómo está el comercio mundial, un tema que se movió mucho en 2025. Pues el Centro de Comercio Internacional, conocido como ITC, por sus siglas en inglés, claro, publicó su informe mensual, el Monthly Brief on the Global State of Trade, centrado esta vez en cómo está cambiando el lugar de Estados Unidos en el comercio mundial. El documento analiza el impacto de las tensiones comerciales de 2025 y del uso creciente de aranceles y medidas unilaterales, pero subraya que estos movimientos no explican por sí solos el escenario actual. Se inscribe en una transformación más profunda hacia un sistema comercial cada vez más multipolar. Los datos muestran un crecimiento sostenido del peso relativo estadounidense. A comienzos de los años 2000, los países para los cuales Estados Unidos era el principal socio comercial representaban cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial. Y en 2024 ese grupo explica alrededor del 9%. En paralelo, la participación de Estados Unidos en las exportaciones mundiales de mercancías cayó del 12 al 8%. Reflejando una pérdida de centralidad que no impide que siga siendo un actor clave, pero sí un poco menos dominante que en el pasado. Este proceso responde a tendencias estructurales de largo plazo, mayor integración regional, expansión del comercio sur-sur y el fortalecimiento de China dentro de las cadenas globales de valor. En ese contexto, el endurecimiento de la política comercial estadounidense en 2025 tiende a acelerar la diversificación de mercados por parte de empresas y países, más que a revertir esas dinámicas. Así que, pues ese es el panorama del comercio internacional, por el informe
el informe del ITC, el Centro de Comercio Internacional, destaca una excepción relevante, que es el sector energético. Gracias al auge, gracias al levantamiento de restricciones a la exportación en 2015, Estados Unidos aumentó con fuerza su peso en el comercio mundial de petróleo. Sin embargo, esa expansión convive con una dependencia estructural de importaciones de crudo pesado, concentradas en pocos proveedores. Esto mantiene a la energía como un eje estratégico y geopolítico central en su relación con el mundo. Bien, así que así está el mundo según el Centro de Comercio Internacional, el ITC, y su informe mensual sobre el estado del comercio global. Aprovechando que estamos a inicio de mes, pues acaba de salir publicado ese documento. Y en otros temas, el comercio digital se acelera y profundiza brechas. Así que vamos a ver cómo lo que nos dice la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD. Pues un informe reciente de UNCTAD confirma que el comercio digital ya no es un fenómeno marginal, sino uno de los motores estructurales del comercio global. En 2024, los bienes vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación representaron más del 12% de las exportaciones mundiales de mercancías. Más de 1 de cada 8 dólares que circulan por el comercio internacional proviene hoy de computadoras, equipos de telecomunicaciones y sobre todo componentes electrónicos. El principal impulsor de este crecimiento ha sido el comercio de componentes electrónicos, chips, placas de circuitos, sensores, cuya expansión se aceleró de forma sostenida en los últimos 15 años, con apenas una pausa en 2023. A diferencia de otros segmentos como la electrónica de consumo, que muestra signos de estancamiento, los componentes se consolidan como la infraestructura invisible de la economía digital. Hacen posible los teléfonos inteligentes, las computadoras de la nube, los vehículos eléctricos y las energías renovables y concentran buena parte del valor agregado industrial. La producción, sin embargo, está fuertemente concentrada. Asia explicó cerca del 80% de las exportaciones globales de bienes de las tecnologías de la información y la comunicación en 2024. Consolidándose Asia entonces como el centro manufacturero del comercio digital. Esta concentración otorga a la región ventajas claras en empleo calificado, transferencia tecnológica y capacidad exportadora. Para muchas economías en desarrollo fuera de Asia, la inserción sigue limitada al ensamblaje o a componentes de bajo valor. Esto reduce su capacidad de capturar los beneficios de la transición digital y energética de esas áreas, de esas regiones fuera de Asia. En paralelo, el comercio de servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, como telecomunicaciones, informática y servicios digitales, alcanzó los 1,2 billones de dólares en 2024. Europa lidera este segmento con el 57% de las exportaciones globales, seguidas por Asia y Oceanía. Por su parte, África y América Latina y el Caribe en conjunto aportan 2,5%. Y quedan evidencias, sí, brechas profundas en capacidades digitales. El informe subraya que los productos entregables digitalmente, desde consultoría y educación hasta contenidos culturales, crecen con rapidez y ya representan el 56% del comercio mundial de servicios. El informe de UNCTAD también advierte que sin inversión en conectividad, habilidades digitales y políticas públicas adecuadas, muchos países quedarán al margen del segmento más dinámico de la economía y el comercio global.
habilidades digitales, políticas públicas adecuadas, conectividad, inversión en todo ello es lo que dice UNCTAD que pues, puede fomentar la participación de los países de este segmento. Productos entregables digitalmente como consultorías, educación y contenidos culturales en el comercio internacional. Bien, tenemos otra de estas notas que preparamos. Vamos a ver. Un informe reciente, si vamos con esta, Europa busca competitividad. Un informe reciente de Boston Consulting Group plantea una señal clara y poco habitual en el debate europeo. Directores ejecutivos y ciudadanía coinciden de forma mayoritaria que la Unión Europea necesita cambios profundos y urgentes para recuperar competitividad económica en un mundo cada vez más exigente. El estudio de Boston Consulting Group se basa en encuestas a casi 850 líderes empresariales y 6.400 ciudadanos en distintos países europeos y muestra una convergencia notable entre ambos grupos. Según este diagnóstico de Boston Consulting Group, Europa es percibida como menos competitiva que otras regiones y corre el riesgo de quedar rezagada de manera estructural. Cerca del 95% de los líderes empresariales considera imprescindible proteger los intereses comerciales del bloque, abandonar la ingenuidad en el comercio global y equilibrar mejor la protección al consumidor con una base productiva sólida dentro del bloque europeo. Entre la ciudadanía, los niveles de acuerdo son apenas menores. La advertencia es que de continuar la pérdida de competitividad se intensificarán la deslocalización de empresas, la reducción de empleo, la caída de la inversión y el estancamiento en innovación y desarrollo. Todo en la Unión Europea. El informe también revela que hay una frustración compartida. Las expectativas de que las políticas arancelarias de Estados Unidos en 2025 actuaran como un shock que impulsara reformas profundas en Europa se diluyeron rápidamente. Aunque el anuncio inicial generó optimismo entre los CEOs, ese impulso se desvaneció en pocos meses. Hoy, tanto líderes como ciudadanía señalan la falta de unidad y de una visión común entre los Estados miembros de la Unión Europea como uno de los principales frenos a la acción. Pese a ello, el estudio desmonta una idea recurrente. La salida no es menos europea. La salida no es menos Europa, dicen los encuestados. 2/3 de estas personas, tanto ciudadanía como empresarios, apuestan por más Europa. Es decir, mayor integración y cooperación, tal como decíamos en una nota al inicio que pedía el ex primer ministro italiano y ex banquero central. Sin embargo, ese respaldo viene acompañado de una exigencia de reinicio profundo. El 85% de los líderes empresariales considera que el actual marco institucional europeo está agotado y 8 de cada 10 reconocen que la regulación necesita reformas significativas o incluso una revisión completa, aunque implique costos de corto plazo. Finalmente, el informe de Boston Consulting Group subraya un giro relevante en el rol del sector privado. La ciudadanía no solo acepta, sino que reclama que los líderes empresariales asuman un papel público más activo en el impulso de reformas. Y los CEOs, los directivos, en su mayoría están dispuestos a hacerlo, incluso participando en instancias formales de coordinación con los gobiernos europeos. Para Boston Consulting Group, este alineamiento inédito abre una ventana política y económica que Europa difícilmente puede darse el lujo de desaprovechar. Bueno, interesante este debate europeo sobre competitividad y sobre la participación de las empresas, pero también sobre mayor integración o pues más niveles de interrelación en el bloque europeo, en la Unión Europea.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos con la entrevista de esta tarde hablando del resultado electoral en Costa Rica. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, muchas gracias por continuar conectados en sintonía. Bueno, Costa Rica acaba de atravesar una elección presidencial que rompe varios moldes recientes. Una participación un poco más alta que en las dos últimas elecciones y una victoria oficialista arrolladora en primera vuelta con más de 48% de los votos válidos contra el 33% de la principal fuerza de oposición, el Partido de Liberación Nacional. El país se encamina hacia un nuevo ciclo político de continuidad con el actual, con mayoría incluso en la Asamblea Legislativa. Más allá de las valoraciones sobre el resultado, el fenómeno electoral deja preguntas claves sobre el comportamiento de la ciudadanía, las transformaciones en las identidades políticas y las nuevas formas de representación que están emergiendo o las nuevas formas de pensar y vivir la política de los costarricenses. Hoy nos acompaña para analizar esto Ronald Alfaro, politólogo, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP e investigador del programa Estado de la Nación, y ha sido una figura clave analizando y generando varias de las encuestas de opinión y estudios de opinión en Costa Rica, y por eso quisimos conversar con él. ¿Cómo estás, Ronald? Gracias por participar, por dedicarnos unos minutos esta tarde. Hola, muy buenas tardes, un gusto acompañarles. Bien, Ronald, pues empecemos un poco por el principio. ¿Cómo caracterizarías el mapa del voto que le dio el triunfo al oficialismo? Bueno, es lo que el resultado o la forma que, digamos, uno podría describir de manera más sencilla este resultado tiene que ver con un realineamiento electoral, ¿verdad? Un realineamiento en el cual hay, ahora sí, digamos, una nueva identidad política en construcción, y esa identidad política está desplazando, digamos, a otros partidos políticos. eh, y bueno, esta identidad que está asociada mucho pues desde luego al presidente Chávez, su movimiento político, constituye, ¿verdad? Constituye un actor político de relevancia. Y ese actor político, bueno, el Partido Pueblo Soberano, que de alguna manera hereda el continuismo, hereda el oficialismo, que venía de otro partido, pero que se constituye ahora con ganó en todas las provincias menos Cartago, y esto significa que hay una mezcla de la composición demográfica de quien le da el voto al oficialismo. Bueno, sí, habla de una expansión importante, ¿verdad? De una expansión de apoyo, eh, pues el apoyo original con el que había iniciado, ¿verdad? Muy orientado hacia la figura del presidente Chávez, y además, sobre todo con un mayor predominio de las zonas periféricas, ¿verdad? O sea, las provincias de Guanacaste, Punta Arenas y Limón, que son provincias costeras, eh, y también provincias fronterizas. Pero en esta circunstancia hay dos factores muy determinantes. Por un lado, el aumento de la participación electoral, ¿verdad? Que hace, bueno, un incremento de 10 puntos porcentuales. Es un fenómeno que en Costa Rica, primero, esos aumentos, digamos, son más bien lo que teníamos eran reducciones, ¿verdad? Esto es lo que lo hace atípico, porque veníamos de un proceso de reducción, y esto nos remonta, estos niveles de participación nos remonta prácticamente a finales
de los años 90 o principios de este siglo, ¿verdad? En esta dinámica. Entonces, por un lado, es un nuevo bolsón de votantes, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Votando en comparación con lo que veíamos antes. Y por otro lado, el hecho de que el oficialismo logra también penetrar las zonas del Valle Central, ¿verdad? Las provincias claves del Valle Central, donde hay más votantes y electores. Ujú. Y eso finalmente le da esa victoria importante por varios puntos que no se veía desde hace tiempo, especialmente, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, pero también en, en los votos para presidencia. Eh, Se puede notar claramente, como ya lo dijiste, las provincias costeras o fronterizas tuvieron mayor porcentaje de voto hacia el oficialismo, creo que llegando a 65% en Limón. Sí, efectivamente, es una... A ver, el oficialismo ha tenido su fuerza, digamos, sus bastiones principales lo han sido las zonas, las provincias fuera del Valle Central. Pero también ahí logró atraer incluso más respaldo el que ya había obtenido en el 2022, y eso le da, digamos, mucho más fuerza, ¿no? Sumado al hecho de que, por ejemplo, pues hay provincias, ¿verdad? Que también ganan el Valle Central. Entonces eso le da una ventaja muy cómoda, efectivamente. ¿Qué está detrás de este comportamiento? Pues tiene que ver con el hecho de que ha logrado atraer el anti-PLN, el anti-PUSC, anti-PAC, anti-Frente Amplio, anti-Fabricio, en fin, a todos ellos, digamos, ¿verdad? Todo este sector descontento con los partidos políticos y los actores, digamos, convencionales, eh, digamos, los ha movilizado a su favor y eso le da una ventaja muy cómoda, una ventaja que nuevamente tenemos que remontarnos, ¿verdad? A los años 80 o a la época del bipartidismo para observar una victoria tan contundente como esta. Decías que aglutina entonces a la población que tiene descontento, digámosle, con la clase política, porque mencionaste prácticamente todos los sectores. Es decir, ahí es donde realmente logra encauzar o buscar una causa el Partido Pueblo Soberano y el oficialismo, eh, pero ya también siendo un sector político. Entonces, de alguna manera lo que muestra, lo que te oigo es que hay una promesa de que las cosas van a ser distintas y que no van a seguir rezagados. Esa sería la esperanza que tienen esos sectores que en algún momento votaron a la izquierda en 2014 con Villalta, en algún momento votaron a un ultraconservador en 2018 con Fabricio, estas zonas costeras. Es decir, desde hace años los estudios de opinión pública venían mostrando ese descontento, ¿no? Correcto, correcto. Es un sector del electorado que está en búsqueda ¿verdad? En búsqueda de una opción, en búsqueda de una alternativa. Y bueno, ha migrado de unos a otros, pero todavía no ha encontrado. Hasta que ahora entonces se aglutina, ahora se cohesiona. Este sector de personas descontentas, bueno, estaba disperso, digamos. eh, no tenía un cemento que lo uniera, pero en esta dinámica más bien ha encontrado, digamos ahora sí, por eso es que hablo de una nueva identidad política, Ujú. porque digamos esta expresión de ahora pueblo soberano y este apoyo, digamos, sobre todo tan distribuido en el territorio, eh, digamos, contrasta de manera importante ¿verdad? Y logra diferenciarse de otras identidades como la del PLN o la del PUSC en su momento, el PAC, ¿verdad? Eh, Justamente esas identidades quedan, eh, eh, la que queda con fuerza o se mantiene con un importante papel de oposición en este caso sería Liberación Nacional, que además tuvo básicamente su mejor votación desde que fue gobierno con Laura Chinchilla, ¿no?
Sí, efectivamente, es una situación también interesante desde el punto de vista de cómo, por ejemplo, Liberación, a pesar de todo, a pesar de tener, digamos, una organización política más debilitada, unas identidades tradicionales muy erosionadas y unas bases electorales también, pero en la época electoral logra también expandir, ¿verdad? Como que logra captar de este apoyo que es más bien, digamos, que es descontento con la alternativa antiliberacionista. Y entonces se vuelve, digamos, también como un catalizador, ¿verdad? O sea, atrae apoyo y eso lo hace mantenerse, digamos, en una fracción legislativa que es considerable, ¿verdad? Es la primera minoría, sigue siendo la primera minoría. Y ha rivalizado en eso, ¿verdad? Pero digamos, le sigue dando oxígeno al partido, ¿verdad? Incluso Ahora, teniendo más en el plano diputados, legislativo, perdón. en el plano legislativo me refiero, ¿verdad? Le Ujú. sigue dando oxígeno porque en el plano presidencial las cosas ahí no han resultado. Hace tiempo que no, desde 2010, en el periodo 2010-2014, que no llega al Poder Ejecutivo, pero se ha mantenido todos estos años como la principal fuerza en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, creo que uno de los, sin duda, uno de los principales movilizadores, digamos, del oficialismo era golpear fuerte a Liberación Nacional, Ujú. ¿verdad? Eh, pero ¿qué sucede? Que, digamos, como entonces se vuelve el principal rival, al mismo tiempo eso le da fuerza, ¿verdad? Lo vuelve un Antagoniza. competidor. Exacto, antagoniza, se vuelve un polarizador, Ujú. y entonces atrae respaldo y lo mantiene todavía con vida. Es Eh, interesante por- que los sondeos y las encuestas que venía realizando el CIEP iban mostrando esta tendencia claramente, salvo que no llegó, quizás por cuestiones de fechas, que terminó de publicarse la última el 27, el 21, no, el 27, sí, de enero. eh, Se veía esa tendencia claramente de que Laura podía pasar el umbral de 40%, pero Liberación Nacional pasó de 8 puntos y un crecimiento menor en la última encuesta a 30 en el reflejo electoral. Aunque las tendencias se veían, esa no estaba tan clara, ¿no? No, no está tan clara y sobre todo porque ocurre ya en los últimos días. Nosotros terminamos de encuestar, bueno, hoy hace 8 días, que fue el 26 de enero. Ujú. Y todavía el crecimiento, digamos, de Álvaro Ramos y de Liberación Nacional no fue captado, ¿verdad? Con esa magnitud. Ocurrió sobre todo a partir de debates que hubo ese mismo lunes en la noche, martes, luego el jueves y bueno, ya ahora el desenlace más hacia el cierre de la semana y la elección. Pero nuevamente, estas dinámicas y estos crecimientos así digamos, rápidos, muy abruptos, ya lo hemos observado en otros procesos Ujú. electorales, ¿verdad? Ahora, pues bueno, aquí tiene una expresión eh, que fue, digamos, bueno, es una fuerza importante, ¿verdad? Sin duda que lo es. Claro. Eh, Y, y ahora y dependerá de cómo se desenvuelva en el Congreso, ujú. cómo, digamos, nuevamente ejerza su papel de oposición en una asamblea que va a tener la particularidad de que, por ejemplo, nadie de la fracción liberacionista tiene experiencia previa, digamos, ¿verdad? Eh, Claro, eso es un detalle. Ahora, justamente la Asamblea Legislativa, Ronald, eh, hubo alguna gente que decía, con tantos partidos, 20 partidos nacionales, pero un sinfín de partidos cantonales, provinciales también, se decía que podía estar más fragmentada. Sin embargo, ahora básicamente son tres fuerzas y otras dos muy testimoniales, que contrasta con las seis fuerzas bastante repartidas de la vez del proceso anterior y con 8 y 9 fuerzas políticas en otros procesos anteriores, ¿no? sí, ahí sobre todo el factor determinante en esto es la matemática electoral, digamos, ¿verdad? Cómo funciona. Primero porque, bueno, son 57 diputados y pues no hay espacio suficiente como para que muchos partidos se metan a la competencia, Ujú. ¿verdad? Y luego, cuando además uno de ellos, digamos, tiene un apoyo muy importante,
casi la mitad de los votos en la elección presidencial y un margen muy importante también en la legislativa, deja con muy pocas posibilidades a otros partidos políticos, ¿verdad? Que no sean el segundo más votado en la provincia, ¿verdad? O más allá, ¿verdad? Entonces, eh, vea que, por ejemplo, en provincias pequeñas como Guanacaste, Punta Arenas, Heredia, ahí o en Limón, la distribución es solo entre dos partidos máximo, ¿verdad? Ujú. Por lo general. Ya en Alajuela o en San José, que son un poco más, pues hay más partidos, pero ahí tiene que ver sobre todo con la matemática electoral, porque el hecho de que haya muchos partidos no necesariamente significa que todos ellos o que varios de ellos tengan posibilidad de entrar a la contienda, ¿verdad? O a A- disputar, sobre todo a Además, disputar las curules. Ujú. en general en todas las provincias, tanto para presidente como para diputados, fueron entre 5, 4 y a veces incluso 3 partidos que pasaron el 5%, ¿no?, de votación en cualquiera de las dos papeletas. Sí, 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 exacto. Entonces ya eso se, digamos, se convierte en un filtro, Ujú. ¿verdad? En un filtro muy importante, en el cual pues las reglas electorales ahí son, digamos, no tienen piedad, ¿verdad? En ese sentido, o sea, son reglas muy mecánicas, Las reglas ¿verdad? electorales y la opción ciudadana al final, ¿no? Sí, así es, digamos, efectivamente, son sin duda cómo se distribuyen esos votos y por otro lado cómo opera la matemática electoral. Muy bien, muchas gracias, Ronald, por estos conceptos, por explicarnos un poco cómo se redistribuye el dibujo electoral y de participación política de los partidos, las corrientes en este nuevo proceso electoral costarricense. Un gusto, que tengan buena tarde. Muy bien, era Ronald Alfaro, que es coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP de la Universidad de Costa Rica y es investigador del programa Estado de la Nación y pues con muchos años de experiencia en medición de opinión pública. Así que pues ahí nos dio algunos de los conceptos de estos resultados del proceso electoral de ayer domingo en Costa Rica. Y pasamos directamente a la columna de Pilar Martínez, que es periodista mexicana, ya ustedes lo conocen, la columnista de los lunes, que en general toca los temas del mundo del trabajo y también de la economía desde México. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya muy preparada para platicar contigo, que sí efectivamente vamos a hablar de empleo, de trabajo, pero hace un año fíjate que estábamos con esa incertidumbre de qué iba a pasar con la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos a tomar posesión, porque no sabíamos el impacto que iba a tener con México. Hoy las cosas son un poco distintas, pero no han cambiado, sobre todo porque además hoy los números nos están demostrando que empiezan a darse efectos sobre esa toma de decisión que está tomando en el tema de aranceles, en el tema de cambiar ciertas políticas, algunas empresas norteamericanas que han tenido que redirigir o redireccionar sus recursos para invertir dentro de su propio país y no fuera de este, para lograr tener los empleos en Estados Unidos y no en México y no en otros países. Y bueno, esto viene a colación porque desde la semana pasada empezó a darse como un fenómeno en cadena de las afectaciones que empezaron a tener al menos 14 empresas instaladas en México de una firma norteamericana que se llama First Brands Group, que se declaró en bancarrota en Estados Unidos y pues de manera automática empezó a afectarse todas las filiales que tenía en Estados Unidos. Este es el sector de autopartes, el sector automotriz, y en México ya empezaba a darse como a percibirse una disminución en la generación de empleos en el sector de manufactura. Desde el mes de julio empezaron a darse las cifras que iban para abajo. También en las vacantes que se anunciaban, pues de ir de unos 20,000 empleos que se estaban buscando ocupar, pues esa cifra se disminuyó hasta 4,000. Entonces, ha habido un cambio muy, muy importante en el norte del país, sobre todo en toda la parte de la maquila. Y el fin de semana pasado fue cuando empezaron a anunciarse
estos cierres de empresas de un día para otro y pues quedando más de 5,000 trabajadores sin empleo. ¿Qué hizo el gobierno de México? Pues tuvo que reaccionar muy rápido, y eso muy rápido tampoco lo fue tanto porque no se conocía bien a bien qué iba a pasar o qué iban a hacer estos trabajadores. Finalmente, el viernes pasado, se anunció que se iba a dar todo el acompañamiento a los trabajadores, un poco para que la empresa respondiera y diera pues la atención que debe darse en las liquidaciones de cada uno de estos 4,000, casi 5,000 trabajadores, porque son alrededor de 14, 15 empresas, algunas filiales, que están cerrando acá en México. Entonces, eso ha ocasionado que sí, efectivamente, lugares en el norte del país, como estados como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, que es donde están asentadas, digamos, toda la parte de estas fábricas, se hayan visto afectadas en la producción de principalmente autopartes y, bueno, con mano de obra calificada que la verdad es que es un sector que había estado logrando desde el Tratado de Libre Comercio, pues una integración muy importante con Estados Unidos y que hoy pues está muy problemada o con problemas para poder incorporar a la gente a un nuevo empleo. Hoy se dice que se van a abrir vacantes, que el gobierno mismo va a acompañarlos para que otras empresas, competencias en algunos casos, puedan incorporar a estas personas que ya tienen pues experiencia en este tipo de trabajo a un empleo de esta naturaleza. Pero no solo este anuncio fue importante, también en la parte de Coahuila, que también está en el norte del país, se anunció el cierre de todo un turno en la empresa de General Motors, donde se despidieron prácticamente a 1,400 trabajadores y prácticamente sucedió lo mismo, pero ahí hubo un acompañamiento por parte de la organización sindical para demandar que se liquidara conforme a la Ley Federal del Trabajo mexicana todas estas liquidaciones de trabajadores. Y bueno, el problema tampoco es ese. O sea, General Motors anunció hace muy poquito una inversión muy importante en México para los próximos años y sin embargo está corriendo o despidiendo personal. Aquí la explicación es que se va a hacer inversión en tecnología y bueno, el asunto es que van a buscar disminuir las plantillas para trabajar de manera operativa pues mucho más rápida, mucho más ágil y la incertidumbre de los trabajadores pues es latente. Hay algunas empresas que dicen que aquí hay diversos factores que son los que han afectado pues todas estas digamos decisiones que están tomando las empresas que tienen que ver con costos laborales y competitividad por todos los cambios que ha habido también en México, el incremento al salario mínimo en esa zona en particular, en la zona de la frontera norte fue muy importante. La automatización, por supuesto, es otro de los factores y también la incertidumbre que ha provocado las políticas comerciales de Estados Unidos. Todavía no sabemos qué va a pasar, el Tratado de Libre Comercio ya está, digamos, el TEMEC ahora, ya está empezando a negociarse, ya se están revisando, ya hay reuniones, pero todavía no sabemos cómo va a quedar el tema de los aranceles y además el sector automotriz que era el más o uno de los más importantes e integrados en México, donde sí alcanzó a desarrollarse mano de obra, sí alcanzaron a integrarse las cadenas de producción, pues ahora es uno de los más señalados, de los más vistos y que bueno, pues en este arranque de año tampoco ha tenido como las mejores noticias, todavía no sabemos bien a bien cómo va a actuar la autoridad laboral en este caso, sabemos de algunas ferias del empleo, pero no se sabe si se va a blindar de alguna otra manera ahora que se den estos procesos de las mesas de negociación, donde seguramente tendrán que revisar con lupa a detalle pues este tipo de inversiones, si se van o se quedan o qué va a pasar. Y un tercer punto que quería también platicarte es que el gobierno de Estados Unidos, la oficina de aduanas concretamente, cerró el paso o las exportaciones a una empresa llamada Finca Monte Grande, que es de café. ¿Por qué también traigo esta colación? Porque, bueno, evidentemente esta afectación solo es para esta empresa, pero también son empleos. Pero lo más importante aquí es que a México también, como a muchos otros países, los están revisando con el uso de trabajo forzoso.
donde están abusando, ya sea porque esta empresa detenía los documentos de identidad a sus trabajadores, tenía esquemas de servidumbre, jornadas de horas extras excesivas, condiciones de vivienda abusivas. Entonces lo detectaron, lo pudieron documentar y la semana pasada, el fin de mes por ahí el 29 exactamente, las autoridades decidieron detener los cargamentos de esta producción. Entonces, estos temas, la verdad es que están siendo muy importantes para Estados Unidos, los está revisando, que no haya trabajo forzoso y también el hecho de que está queriendo llevarse los empleos, como había dicho en su momento el presidente Donald Trump, llevarse los empleos que estaban en otros lugares a Estados Unidos. Entonces, digamos que estas son las noticias de esta semana que tuvimos por acá en México, Fernando. Y rápidamente, así en pocos segundos, este tema del trabajo forzado en una finca en México, ¿lo descubre quién? O sea, ¿por qué las autoridades mexicanas no lo pudieron ver y sí lo ve el CBP de Estados Unidos? Pues desde el 2015, la agencia es la autoridad para bloquear las mercancías. No lo hace directamente, digamos, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. México ha hecho muchos esfuerzos, pero tampoco hace la suficiente inspección como para detectar estos problemas. Entonces, es hasta ahora en donde van a poder dar acompañamiento a la empresa para que cumpla, porque debe haber evidencia de que está mejorando estos procesos para que puedan regresar a hacer exportaciones. De lo contrario, va a seguir cerrada la frontera para ellos. Este es el segundo caso que se da en México. El primero fue con la exportación de jitomates. Entonces, yo creo que es un llamado muy importante a las empresas para que evidentemente ofrezcan trabajo digno a los jornaleros, sobre todo, porque de verdad todavía las prácticas que vemos en este tiempo son increíbles. Entonces, bueno, pues ya platicaremos más de este tema. Así es, muchas gracias, Pilar. Bastante preocupante, pero bueno, es la realidad en el norte de México en este caso. Muchas gracias. Gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Pura Vida era la columnista de los lunes, Pilar Martínez, que nos traía todo este tema del mundo del trabajo en México, en especial con su relación con Estados Unidos y toda la problemática pues realmente mundial. Y así llegamos al final, amigos. Gracias por esta tarde en que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en Control de CRC 89.1 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Oíme, ¿ya las viste?